elaborar propuesta de solución con base en metodología y procedimiento técnico. Su código es el 240.10.16, el anterior era el 240.10.15 que tenía que ver con el diagnóstico. La fecha próxima de revisión es en febrero del 23, 21 de febrero del 23, tiene un acta de aprobación, es decir, está vigente, y la mesa sectorial a la cual pertenece es consultoría empresarial. Hay un análisis funcional importante que debemos de conocer y es común también para las tres normas. Todas las personas que estamos en este tema de consultoría sabemos de que hay un mercado, sabemos de que hay una legislación vigente para actuar, para que poder nosotros intercambiar esos servicios, para poder gestionar los servicios. Entonces, ahí hay mercado, hay que aprovecharlo. Hay una cantidad de organizaciones que requieren de esos servicios y que nos toca a nosotros, como su palabra lo indica acá, gestionar ese servicio, vender esos servicios, vender nuestro conocimiento a través de unas metodologías, a través de una caja de herramientas en ese mercado. Por lo tanto, hay que definir esos mercados, hay que definir esos mercados meta, hay que definir esos nichos donde nos tenemos que dirigir y gestionar los servicios. ¿Para qué? Para prestar el servicio de consultoría. Si yo voy a prestar el servicio de consultoría, pues debo firmar unos acuerdos contractuales, donde yo tengo unas obligaciones con mis clientes, unas responsabilidades con mis clientes, y ellos lo tienen con nosotros también. Y de esta manera, en términos de análisis funcional, para esta norma como para las otras, pues hay que aportar esos productos, esos entregables. En este caso sería elaborar la propuesta de solución. En el caso de la anterior norma, pues elaborar el diagnóstico. Por lo tanto, digo que es común porque este análisis funcional no se encontraba en la anterior, pero de todos modos se van a dar cuenta de que sirve para cualquiera de las normas. ¿Ok? Sigamos. Esta, igual que la anterior, tiene unas actividades claves. Las actividades claves, recuerden, es para que usted cumpla con su función laboral. Son fundamentales para desarrollar su función laboral. Entonces, establecer soluciones es una de las actividades. Establecer soluciones es en el sentido de que usted debe recopilar opciones de solución, pero tiene un gran referente, que es el diagnóstico. Y si de pronto usted no ha hecho el diagnóstico, sino que lo hizo otra organización, entonces la organización tiene alternativas de que usted vuelva a diagnosticar o que le aporten el diagnóstico que la organización anterior lo realizó. Y cuando se recopilan esas opciones de solución, pues deben estar alineados precisamente con esta palabra, diagnóstico. Ok, cuando hablamos de soluciones, no todas las soluciones se pueden clasificar, hay que clasificar opciones de acuerdo a la categoría de análisis y procedimiento técnico. No todas las opciones sirven. Y eso es que como no todas sirven, debemos de compararlas para quedarnos con aquellas que son pertinentes a la situación que se está presentando. O a los recursos que tenga la organización, o a otras variables que también se tienen en cuenta para lograr que esas opciones de soluciones sean las pertinentes, las ideales a lo que en ese momento se requiere o requiere y tiene cómo desarrollar la organización que lo está contratando uno. Por lo tanto, la selección de soluciones deben estar de acuerdo con los resultados de diagnósticos y técnicas de toma de decisiones. Hablamos de formular acciones de intervención, otra gran actividad clave. Acá se toca un tema vital, importante, como se tocó en el anterior, que es la redacción de objetivos. Y esos objetivos van de la mano con el modelo de solución y los criterios metodológicos.
Pero cuando hablamos de objetivos, inmediatamente pensamos en actividades. ¿Ok? Objetivos, metas, bueno, entonces, ¿qué actividades vamos a desarrollar? Entonces, la distribución de actividades va de la mano también pueden de corresponder con los criterios de planeación y etapas de desarrollo de la solución. Cuando hablamos de actividades, inmediatamente pensamos en tiempos. Y si hablamos de tiempos, también estamos pensando en un calendario. Y si hablamos del calendario y de tiempos, también debemos de pensar en los recursos que tiene la organización y los recursos que nosotros poseemos para poder atender esas actividades o desarrollar esas actividades. Y entonces hablamos de recursos. ¿Recursos de qué tipo? Recursos humanos, recursos técnicos, tecnológicos, logísticos, recursos financieros, entre otros, para lograr que presupuestar cada uno de esos recursos y decirle al cliente, decirnos a nosotros, con esto se desarrollarían, se formularían esas acciones de intervención. Señor empresario, usted también requiere tener claro qué recursos se van a utilizar, porque definitivamente sin la intervención de usted y la intervención de nosotros, o la intervención suya y la intervención de nosotros, sería, digamos, efectiva siempre y cuando se pongan a disposición esos recursos que se requieren. Pero como estamos hablando de metas, entonces inmediatamente también pensamos en unos indicadores que nos van a nosotros a servir como referente hasta dónde esas acciones de intervención en el momento que las estemos desarrollando se está cumpliendo bajo esos parámetros definidos en ese momento. Validar la propuesta. Otra actividad clave. La exposición de resultados corresponde con requerimientos técnicos y plan de intervención. Sí, vamos a exponer esos resultados. Debemos de argumentarlo. Vamos a exponer esos resultados, pero de una manera técnica, congruente a los objetivos. La presentación de la propuesta está acorde con procedimiento técnico y requerimiento del cliente. No es solamente la parte técnica la que debemos de tener en cuenta. También debemos de tener en cuenta los requerimientos del cliente. Es vital que los requerimientos del cliente no vayan a dejarse a un lado. Tenemos que pensar en ambas direcciones. Si hay objeciones, una vez se presente la propuesta, pues hay que tener la persona indicada para que pueda debatir esas objeciones, pueda argumentar de por qué se toman decisiones o esas propuestas son las ideales, o también para que acepte lo que haya que corregir. Porque estamos hablando de una viabilidad. Y cuando hablamos de viabilidad, debemos de pensar con criterios de factibilidad y requerimiento técnico. ¿Es factible la propuesta de nosotros? ¿Es factible que se desarrolle? ¿La empresa tiene los recursos suficientes para en este momento? ¿Es el tiempo el que nos dice también si o nos ayuda a determinar si es factible esa propuesta? Es el mercado que nos dice si es factible. Hay una cantidad de variables que debemos de tener en cuenta, por lo tanto, se toman en conjunto. Por eso se habla de la revisión de la viabilidad, porque están las partes ahí conectadas, viendo hasta dónde esa propuesta se puede validar o no se puede validar. Voy a pasar acá ligeramente esto porque es lo mismo que expliqué en anterior. Estos criterios de desempeño generales tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y gestión de la información, que ya se explicó en anterior. Hay unos conocimientos esenciales
perdón, hay unos conocimientos esenciales que también nosotros, los que hemos estado en las áreas administrativas, siempre debemos de tener en cuenta, no olvidarnos de ellos. Pero independientemente si somos administradores, somos abogados, ingenieros, estos conocimientos esenciales deben ser claros, deben estar, digamos, definidos, porque nuestras actuaciones están relacionadas con ellos, si somos o asesores. Yo he hablado con médicos que muchas veces me dejan orgulloso porque no siendo administradores, tienen unas grandes empresas, son visionarios desde los negocios y tienen cómo, digámoslo así, demostrar que ellos son buenos administradores también y no son administradores de empresa. Entonces, por favor, tengan en cuenta estos conocimientos. Cambio organizacional, que es un cambio, los tipos de liderazgo, el trabajo en equipo, que es un contexto organizacional, que es una decisión, que son indicadores. Documentos ya sabemos que son muchos los que van a estar en manos de nosotros y los que tenemos que redactar e entregar. ¿Cuáles son los riesgos que se van a tener en cuenta? Y cuando hablamos de riesgos, en estos casos es muy importante ser demasiado amplio, porque si no tenemos en cuenta todos los factores, nuestras consultorías, nuestros procesos pueden tirar por la borda un trabajo. La seguridad y salud en el trabajo también lo hablábamos, la normativa ambiental, sabemos de que hay una normativa empresarial que rige a todas las organizaciones y que esos planes de intervención con esa metodología que propongamos nosotros debe ser planes de intervención que calen en esa normativa empresarial, porque también es conveniente tenerlo en cuenta. Hablamos de lo que era un proceso de consultoría, debemos saber qué es propiedad intelectual y qué es una propuesta de intervención. Por lo tanto, los invito a que estos conocimientos esenciales los amplíen, los refresquen y los tengan en cuenta para las evaluaciones. Las evidencias iguales. ¿Iguales en qué sentido? De que hay una evaluación de conocimiento, una evaluación de desempeño y una evaluación de producto. Y que tienen, pues, la oportunidad de mejorar esas notas sacadas en cada una de las evaluaciones. Esto es común. En desempeño, en esta norma, pues ustedes, entre otros puntos, porque aquí solamente traje 3, tienen que saber, digamos, evidenciar cómo valoran ustedes una opción de solución. Tienen que demostrar cómo sustentan una propuesta y tienen que sustentar, entre otras cosas, cómo planean una intervención. Recuerden que son documentos, es el saber hacer y personas con el conocimiento y la experiencia pues pueden demostrarlo tranquilamente. En producto, ¿qué van a agregar ustedes? ¿Qué me van a hacer llegar a mi correo? Los registros de validación. Ejemplo, si ustedes dicen de que se reunieron con el gerente de la organización para hacerle la propuesta, pues debe haber un pantallazo, debe haber una imagen. Si ustedes dicen de que tienen una evidencia relacionada con esta norma, pues deben aportarla. Y además deben aportar el plan de intervención. Plan de intervención, que es un documento que deben de saber elaborar, estructurar técnicamente. Y en conocimiento, pues lo que le decía, todos esos conocimientos esenciales
tenerlos claros, ampliarlos, refrescarlos para lograr que en el momento, en esa hora que tengan para presentarlo, puedan ustedes en cada contexto de cada una de las preguntas poder asimilar y sacar ese conocimiento y poder contestar. Vuelvo y repito, mi nombre es Jairo Quesada Méndez.